Hoy tú hiciste algo, Padre, y tú tienes palabra para hablarle a ellos. A pesar que las visiones y profecías de Ezequiel eran claras y eran vividas, no se sabe muy bien de la vida personal de Ezequiel. Se sabe que estuvo casado. Se cree que Ezequiel fue uno de los miles de jóvenes que fueron deportados, secuestrados, esclavizados de Babilonia, de Judá, perdón, a Babilonia. Y Ezequiel fue uno de los profetas que Dios le mostraba de una manera impresionante. O sea, las visiones y sueños que vivía Ezequiel eran impresionantes. Y ustedes han leído de Ezequiel, de un profeta de Dios que Dios utilizaba grandemente. Pero podemos ver que Ezequiel habló en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias. Ezequiel fue el que profetizó, el que habló de parte de Dios de la destrucción de Judá en el reinado de rey Joacim. También él habló de Jerusalén, que iba a ser devastada y que iba a ser destruida. O sea que Ezequiel era un profeta que hablaba lo que Dios le mandaba que hablara. Y ese lugar, esa nación fue destruida de gran manera simplemente porque el pueblo de Dios se había desviado de las cosas de Dios y habían sido desobedientes a la voz de Dios y creían la voz del diablo, al falso profeta. Cuando Ezequiel, Dios le decía que iba a hacer algo, venía el falso profeta y le hablaba al rey otra cosa. Entonces hoy en día está pasando esto, que hoy en día hay gente que está escuchando voces del diablo y no están escuchando la voz de Dios. ¿Cómo tú vas a oír cómo tú no vas a discernir, mejor dicho, cuando es Satanás, cuando es el diablo? El diablo te va a mandar a tu casa. El diablo te va a decir que vaya al culto. El diablo te va a decir que vaya al escuela dominical. El diablo te va a decir no escuches la palabra. El diablo te va a meter sueño. Pero Dios no. Dios te dice, ven a la iglesia, ayuna, ora, búscame. Que Ezequiel había hablado de parte de Dios y no lo escucharon. Y vemos que la desobediencia trae consecuencias fatales a nuestra vida. Y a veces nosotros nos podemos pensar, ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué me está ocurriendo esta situación? Pero es debido a veces la desobediencia. Entonces, Ezequiel, en medio del cautiverio, él le hablaba a los que estaban esclavizados allí, a los que estaban esclavos, los que eran esclavos, les hablaba de que tenían que servir a Dios, de que tenían que vivir una vida de obediencia y de adoración a Dios. Pero qué hermoso es que en medio del problema y en medio de la situación que estaba pasando Ezequiel, él pudo hablarle a otro, él pudo enseñarle a otro la palabra. Él podía haber dicho, yo no voy a hablarle a nadie nada, mira todo lo que pasó, me siento triste, me siento desanimado. Qué lindo es que a pesar de que tú estás pasando problemas, tú puedes hablarle a otro de Dios. Tú puedes decirle, yo pasé por esto. A pesar de que hay problemas en tu matrimonio, yo sé que Dios va a hacer algo en tuyo. A pesar de que estás pasando por pobreza, por aflicción, yo sé que el Señor te va a guardar. Te va a guardar. Y eso sí, Ezequiel ayudaba a otro, aconsejaba. Y eso me hizo recordar cuando mi mamá murió, que fue el 30 de diciembre. Fue algo tan devastado en mi vida. Fue algo horrible. Solamente Dios sabe lo que yo pasé cuando yo y mi hermana la vimos sin morir. Imagínense el trauma que yo pasé, que yo tenía que dormir en la cama de mi hermana por lo que yo había pasado, porque era algo tan fuerte que yo pensé que cuando mi mamá murió, yo dije, yo no puedo vivir sin ella. Y casi me dio un ataque de asma que nunca me había dado. Y cuando
la iglesia. Recuerdo bien que yo decía, yo no voy a ir a la iglesia. Simplemente tengo un dolor tan fuerte que no puedo, no voy a poder ir. Pero llegó una hermana a mi casa y la hermana comenzó a hablar conmigo. Recuerdo que era la hermana Doris. Y la hermana Doris me dijo a mí, yo no sé, la hermana Doris está pasando por prueba, pues no sé. Pero la hermana Doris fue a mi casa. Y la hermana Doris me dice a mí, hermana Mirna, te va a dejar que el diablo, hermana Mirna, todo se va para atrás, ¿no? Yo siempre recuerdo las palabras que ella me dijo. Y yo dije, no, yo para atrás no me voy. Pero no sentía la al culto y dice, no, vete para el culto. Mira que Dios te va a fortalecer. Y yo recibí esa palabra de ella, que era de parte de Dios. Mi ropa estaba planchada, estaba en la tintorería. Cogí cualquier ropa y me vine acá a adorar a Dios. Vinieron los hermanos y me consolaron también. Hermanos, qué bonito es cuando hay alguien que se preocupa por ti, cuando hay alguien que a pesar de que está pasando una situación puede alentar a otro y puede hablarle a otro de que Dios es tu fortaleza, que a pesar de que yo estoy pasando mi problema, yo puedo decirle a otro, Jehová está contigo como poderoso gigante. Hermano, nunca deje de hablarle a otro. Nunca, si usted ve una hermana o un hermano que está pasando por un problema, vaya y hable con él. Vaya y ore por él. Vaya y aconseje a este hermano. Porque todos somos uno en el Señor. Pero déjame decirte algo. Que Ezequiel estaba preparándose para ser sacerdote. Los sacerdotes, o se estaba preparando para el sacerdocio. Los sacerdotes son los que se encargaban de realizar sacrificios a diario y daban mantenimiento al tabernáculo e instruían al pueblo. ¿A qué instruían al pueblo? Consagrarse a Dios, vivir en santidad, vivir una vida recta. Así que vemos que Ezequiel no era cualquiera, que Ezequiel era un siervo de Dios, que Ezequiel sí se estaba preparando, pero ese no era el llamado de él. Hay gente, y paro aquí, que hay gente que se prepara para ir a la universidad. Hay gente que se prepara porque quieren ser buenos profesionales, quieren ser doctores, quieren ser arquitectos. Pero Ezequiel cogió lo mejor, seguir a Dios. Eso no es malo, porque yo estudié. Yo también estuve en la universidad. Y para la gloria de Dios, fui para mi segundo título. Eso para mí no es nada. Para mí lo primero es Dios. Y yo cogí servir a Dios primero. Amén. Entonces, eso no es lo importante. Y la gente hoy en día están cogiendo lo secular. Y no les interesa nada por lo de Dios. No les interesa servir a Dios. No les interesa vivir para Dios. Prefieren la plata, prefieren el dinero, prefieren los negocios, prefieren la familia, prefieren los hijos, pero no prefieren a Dios. Aleluya. Este es el problema. Ezequiel era un hombre consagrado a Dios, pero él estaba cogiendo algo que no era para él. Y yo me pongo a pensar, hay pastores que no tienen llamado y estudian y son teólogos, pero no tienen el llamado de Dios, porque cuando lo molestan a las 5 de la mañana, lo molestan a las 3 de la mañana, no quieren atender a nadie, se ponen bravos, porque están atendiendo a esta gente, me hastian, me cansan. El verdadero pastor siempre está pendiente de su oveja, siempre trata a su oveja lo mejor posible, siempre busca la manera de cómo enderezarlo si está torcido. Este pastor no tiene llamado de Dios, solamente busca la lana, solo busca nada más el dinero, nada más. Hay gente que se prepara porque quieren ser misioneros. Oh sí, vaya para las naciones, porque va para las naciones, cuando va se da cuenta que la cultura que está ahí o el lugar donde va le dan culebra al horno. O te dan sapo
verdad. Hermano, estoy hablando de la realidad. Y tú tienes que comértelo. Y hay que tú no te lo comas. Porque estás en lío con la cultura esta y creen que tú lo estás rechazando. Que mejor que te lo comas. Y mejor que tú sientas eso como si fuera pollo. Entonces, hay gente que piensa que ser misionero es ir a las naciones sin pasar por la travesía, sin pasar por pruebas, sin pasar por los problemas, sin pasar por las circunstancias. Y a veces, hermano, todo es un sacrificio. Todo lo que nosotros hacemos va a ser sacrificado, va a ser un sacrificio que tú vas a hacer. Y hay gente que no tiene llamado misionero, como hay gente que no tiene llamado liderazgo, o gente que no tiene el llamado de ser cantante, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no se preparan, hermano. No hay una preparación. Porque todo lo que queremos hacer es porque queremos hacerlo en la carne. Hay gente que no se prepara para la muerte. Sí se preparan para ir al supermercado, se preparan para ir para la iglesia, se preparan para hacer muchas cosas, pero no se preparan para la muerte. Y yo, cuando yo fui al sepelio del padre de esa hermana, según ella me contó cuando yo la llamé, el señor tenía 84 años. Pues el señor era un señor sano. De repente dice que la tintorería parece que mandó a planchar la ropa, fue a buscar la ropa de su nieto. Al entrar o salir le dio un derrame. Al salir él a buscar ayuda para que lo llevaran al hospital, murió en el hospital, le dio un ataque cardíaco. ¿Él sabía que iba a morir? No. Tenemos que estar preparados. Nosotros no sabemos cuándo va a ser el día y la hora. Nadie sabe cuándo se va a morir. Y podemos decir que Ezequiel, Dios lo llama poderosamente y le dice: la mano de Jehová vino sobre mí. ¿Cuántos quieren que la mano de Jehová venga sobre ustedes? Sí, porque hay otras manos. Hay manos que ponen carga. Hay manos que son del mismo diablo que te ponen el hombro y te pone carga y te pone pesadez. Y te dice: no vayas a la iglesia. Y te dice: no vengas a los ayunos. No vengas a la escuela dominical. Hay otras manos. Pero yo quiero la mano de Dios que esté sobre mi vida. Voy a decirle esto lo que Dios me dijo mientras yo estaba en la casa. Hay gente que Dios le ha dado cosas. Hay gente aquí que tiene un ministerio de parte de Dios. Hay gente que Dios le ha dado dones. ¿Y qué has hecho con los dones? ¿Qué has hecho con el ministerio? ¿Qué has hecho? Él te dijo: trae mujeres y no has traído mujeres. Él te dijo: trae hombres a esta iglesia y no traes hombres a la iglesia. No traes jóvenes a la iglesia. No traes niños a la iglesia. Y Él te hizo un llamado. Él te habló. Él te ministró. Pero vive frustrado. Vive frustrada. Vive pensando en tus cosas. Vive pensando en tu familia. Y el Señor me decía: estoy descontento a veces con la iglesia porque no me quieren buscar. Porque no quieren entrar las almas. Hermano, y el Señor me hablaba. Yo te voy a contar algo. En mi vida, quizás nadie le conoce quién es Amilda, pero cuando yo me convertí a Dios,